Hola, hoy os voy a hablar de un instrumento de manipulación social muy interesante que es el chisme. Bueno, como sabéis, yo vivo en un mundo de artistas. Bueno, pues ahí el chisme no deja de ser una herramienta de poder, es decir, aquel que va divulgando chismes sobre los demás se convierte en un líder de opinión. Curiosamente no es porque sea un crítico de arte, que debería ser lo que lo convirtiese en una persona de importancia, sino porque va divulgando la vida privada de los demás. ¿En qué consiste el chisme? Bueno, el chisme consiste en contar a quien no le importa lo que un amigo te ha contado sobre su vida privada. Me he dado cuenta a lo largo de todo este tiempo que el que no lo hace está un poco relegado. Pasa como por una especie de tímido, indeseable, oscuro. Es decir, el que no cuenta chismes es un ser que no es transparente, de manera muy curiosa. Alguna vez he intentado ser chismosa para, no sé, como herramienta de integración, ser chismosa, pero es que no me sale bien, no lo consigo. Más bien consigo todo lo contrario. O cuento mal los chismes o hago daño a la gente, ¿no? Tampoco estoy hablando de grandes daños, pero chismecillos así pequeños. Lo he hecho en 3 ocasiones o 4. Bueno, el caso es que, bueno, yo tengo cierta información, tengo mucha información de mis amigos, pero esos amigos se piensan que por tener esa información ya actúo yo como todos los demás y todos la conocen. Y en ese sentido, bueno, pues a veces soy tratada con desdén porque piensan que esa información ya ha trascendido a la comunidad. No. En mi familia el chisme era una cosa que estaba muy mal vista, no solamente porque tenían ocupaciones relacionadas también con el pensamiento y nos educaron para tener una vida muy intensa, propia, ¿no? Que no nos interesan los chismes, pero y tampoco nos enseñaron que el chisme era una herramienta de integración social, ¿no? Es una cosa muy importante. El chisme desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico social. ¿Y qué es tener una vida intensa? Bueno, pues según las personas a las que yo escucho en el gimnasio, a donde yo hago deporte todos los días, en solitario por cierto, tener una vida intensa es salir los sábados a un local que está por aquí muy cerca de mi casa, en donde hay intercambios de parejas, en donde se liga mucho a mi edad, en donde se consumen todo tipo de euforizantes, porque a lo largo de la semana su vida transcurre en un empleo que normalmente no les gusta ni les satisface, y después en el chisme que se puede tener a la hora de cambiarse para ir a la clase de body pump, o no sé cómo se llaman esas clases que hay en mi gimnasio, que se ofrecen como parte de las tareas de mantenimiento del cuerpo, ¿no? Hablando de chismes, estos no son chismes, son comentarios a los artículos que yo publico en mi perfil de YouTube. Bueno, pues según esto, lo que yo escuchaba era, pasárselo bien implica conocer la vida de personajes completamente irrelevantes en nuestra historia, como pueden ser una cantante, un actor, o una persona que incluso no es ni una cosa ni lo otra, pero sí que ha tenido alguna relación sentimental, ¿no? Y yo pienso, caray, qué vergüenza me daría a mí estar viviendo solamente en ese mundo, ¿no? Es un mundo también en el que se exacerba o se sobrevalúa
la capacidad de consumo, ¿no? Digo, a mí no me falta nada, no creo en el consumismo como reproducción del sistema, más bien estoy harta de este sistema, y por lo tanto no intento lo menos posible seguirlo, ¿no? Ahora mismo pues voy vestida de Spy Solidaria, ¿vale? Otra vez. Bueno, no, esto fue comprado en Oxfam, segunda mano. Este collar seguramente lo hizo Pepa, ¿vale? Un collarcito que ha costado 2 euros. Y bueno, yo normalmente yo no soy una consumidora, me gusta mucho el glamour, me gusta mucho vestirme, visto a la gente, pero sencillamente en el gimnasio no soy una persona popular, más bien me hacen bullying, porque no soy sujeto de chismes, es decir, no cuento chismes, y porque no me integro en los chismes. No sé, no me interesan los chismes, tengo una vida bastante intensa. Por ejemplo, yo acabo de publicar, por cierto, me gustaría que comprarais esta revista, no porque yo acabe de publicar, este es el número 9 de la revista Caníbal, sino porque me llama mucho la atención que, tratándose de una revista entre comillas del mundo de la cultura, se auto presente como revista de arte, literatura y filosofía, entre paréntesis, del colmillo. Bien, a ese colmillo es al que me refiero. No vale ser una persona, no vale ser un intelectual o un artista, eso no da prestigio, es el chisme. Es el chisme lo que proporciona ese avance jerárquico en esta sociedad, ¿no? El chisme, lo que uno conoce de los demás y lo que uno cuenta. Y buenas noches, me despido. Si os ha gustado, por favor suscribiros a mi canal, seguiré contándoos mis visiones, que pueden ser confesiones de estos 33 años de vida en Valencia como mexicana.